Bueno, ay, es que estoy cambiando de voz. Entonces, lección 24, 23 de junio, esta es la primera parte, solo nos queda la clase del viernes. Entonces, ya con eso, técnicamente, pues no tenemos más clases. Y la única manera para que nos conectemos es por si tienen dudas o igual me escriben por WhatsApp, pero ya lo que quedan es que envíen los videos, cambiamos las presentaciones por videos, ¿se acuerdan de eso? Y manden los trabajos finales. Si quieren me puede ir mandando trabajos para que revise. Ya Joseph y Alex y Esteban me mandaron algún momento el trabajo, creo que durante o antes de la pandemia. Ahora creo que Sharon y Paola, creo que me mandaron para que les revisara el trabajo. Entonces pueden ir haciendo eso para poder ir revisando qué van escribiendo y cuando ya lo tengan, entonces se hacen una presentación con la rúbrica nueva del nuevo programa que ustedes me mandaron las firmas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, chiquillos, entonces, fuera del comentario, entonces empezamos con la clase. Hoy lo que vamos a ver son funciones especiales. Son tres funciones especiales de acuerdo con el programa. Hay una que no vemos, pero es por el tipo ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Ah, sí, es porque no vimos ecuaciones cuadráticas o polinomiales. Las usamos para demostrar el teorema de Wilson, pero propiamente no las desarrollamos. Entonces, bueno, para entrar en materia, chiquillos, vamos a definir tres funciones. Son ejemplos de lo que se llaman funciones aritméticas. Entonces, una función f definida sobre los números naturales se llama aritmética. Eso es todo. Vamos a usar tres funciones porque las vamos a retomar para esta clase y para la que viene. Entonces, vamos a definir la función u. Es una función que lo que hace es que toma el conjunto de los enteros positivos y envía al conjunto de los números naturales. Bueno, en realidad aquí dice que para todo n, pero lo que importa en realidad es que para que sea aritmética se puede tomar como dominio z más. Entonces aquí tomo un número natural y lo envío al 1. Entonces, u es una función aritmética. La otra función que es n, ¿verdad? En este caso, esta era u, ahora tenemos n. N toma enteros positivos y envía sus imágenes al conjunto de los números naturales. Lo que hace es que yo me doy un n entero positivo en particular, puede ser en realidad para cualquier valor entero, y lo que hago es que lo envío a sí mismo, es como la identidad, esta va a ser n mayúscula. Y la función e es una función característica, pero es una función característica en el sentido de que tiene por dominio los enteros y envío los naturales. Y lo que me va a dar es 1 o 0, en este caso e de n va a ser 1 o va a ser 0. En este caso, si la n vale 1, el valor me da pues 1. Pero si los números son mayores que 1, entonces me da 0. Entonces es como una función característica. Además de definir esas funciones, nosotros tenemos características importantes sobre las funciones aritméticas. Las funciones aritméticas pueden ser multiplicativas y en este caso sucede si no es idénticamente nula. Y además, si m y n son enteros positivos, entonces, bueno, como característica, f de m por n es igual a f de m por f de n. Entonces uno puede demostrar que las funciones aritméticas, algunas en particular, depende cómo se definan, entonces son multiplicativas. Y bueno, como comentario, esto ya lo vemos con phi de Euler, la cual es multiplicativa y ya se demostró que hayamos hecho todo un arreglo y yo creo que yo se había intervenido para poder entender esa función. Entonces ya la demostración de la función phi de Euler, que técnicamente lo vimos la semana pasada, es una función de este tipo, que es multiplicativa por ser aritmética. Muy bien, vamos a definir dos funciones. Hoy vamos a definir dos funciones y el viernes definimos otra función más. Tenemos la función tau. La función tau se define de esta manera. Vean qué interesante. Tau de 0 manda al 0 y tau de n lo que hace es que este símbolo es la cardinalidad. Bueno, en este texto que tenía Jorge lo tenían así, pero eso significa que es la cardinalidad de todos los números d, donde d divide a n. Y claro está, d tiene que ser mayor que 0, siempre y cuando n sea positivo. Entonces, tau lo que cuenta son todos los divisores positivos de n, incluido el mismo valor de n.
Entonces, por ejemplo, tau de 1 es 1, porque el único divisor del 1 es el 1 y el 1 mismo, pues solamente hay 1. Tau de 7 va a ser 2. ¿Por qué va a ser 2? Porque los únicos divisores del 7, al ser primo, va a ser el 1 y el 7. Entonces, tau de 7 va a ser 2. Tau de 49 va a ser 3, porque los divisores de 41 son el 1, el 7 y el 49. Entonces, tiene 3 divisores. Y asimismo se puede sacar tau de 12, tau de 144, tau de 3210, y observen que lo que hace es que cuenta la cantidad de divisores. Ahora ustedes pueden notar que para todo n que pertenece a los naturales, y si n es mayor que 0, uno puede ver que tau de n se puede escribir como la sumatoria de todos los unos, donde esta cantidad de unos corresponde a la cantidad de divisores de n, siempre y cuando sean mayores que 0. Entonces ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso? Bueno, vean que tau de 7 va a ser igual a toda a la sumatoria de unos de todos los divisores del 7, siempre y cuando estos divisores sean mayores que 0. Pero aquí ustedes recuerden que los divisores del 7 van a ser sencillamente el 1 y el 7. Entonces, como los divisores del 7 son exactamente el conjunto formado por el 1 y por el 7, entonces esta suma solamente se hace 2 veces, 1 más 1, y esto da 2. ¿Ok? Entonces, son solamente una forma de reescribir tau como sumatoria para efectos de lo que vamos a definir luego como una convolución en términos de tau y algunas de las funciones que definimos al inicio. No sé si tienen algún comentario, chiquillos, por acá, si me entendieron lo que es tau, porque después les voy a pedir tau de 1.000.000. Pero si ustedes no tienen dudas, entonces seguimos. Bueno, aquí pongo una carilla triste, llorando, porque nadie me dijo nada. Entonces, bueno, avancemos. Ok, vemos la función sigma, chiquillos. La función sigma se parece mucho a tau, pero vea lo que hace. La función sigma de 0 da 0. Y la función sigma de n es la sumatoria de los d, donde d divide a n siempre y cuando d sea mayor que 0. Y si n es mayor que 0. Entonces, la función sigma lo que hace es que es la suma de todos los divisores de n. La otra los contaba, tau contaba, sigma los suma. Entonces, técnicamente, si ustedes sacan los divisores, nada más los suman y obtienen ese resultado. Por ejemplo, sigma de 1 va a ser 1, porque el único divisor del 1 es el 1. Vea que sigma de 3 es 3, porque los divisores del 3 van a ser exactamente el 1 y van a ser el 3. Pero 1 más 3 me da ¿cuánto? 4. Por eso es que aquí da 4. Vean que aquí viene sigma de 4. Entonces yo saco los divisores de 4. Los divisores del 4 son el 1, el 2 y el 4. Vean que se incluye el 4. Entonces me doy cuenta que 1 más 2 más 4 es exactamente 7. Y este 7 es el resultado que aparece ahí. Formalmente, entonces, lo que hacen es que obtienen los divisores, suman los divisores y obtienen el resultado. Por ejemplo, aquí sigma de 3.210 da 7.776. Es muy grande, pero bueno, uno lo que hace es tratar de ver si se puede factorizar de alguna manera. Y estas son las dos características de las dos funciones. Bueno, tau cuenta. Entonces, y este otro sigma también lo que hace es que cuenta y suma, hace dos cosas. El problema es encontrar sigma o tau de números muy grandes porque dependemos de la factorización de estos números. Entonces uno quisiera como encontrar fórmulas al respecto. Bueno, para ver si entendieron, entonces voy a preguntarle a algunos. Entonces voy a preguntarle a Charon. Charon, ¿quién es tau de 8? Sí, profe. 8 más 8. 6. No. Sí. No. Más 6, sí. Más 4. Más 2 más 1. Casi, casi, pero no. Es que Menos el 6. no, porque es que esta es tau, no es sigma. Sigma es la suma, tau los cuenta. Ah, sí.
No A pasa ver, nada, tranquila. Entonces, nada más, ¿cuántos divisores tiene el 8? 5. Vamos a ver, el 1 divide al 8. ¿Quién más? El 2, el 4, el 6 y el 8. Ajá, y el 8. ¿El 6 divide al 8? No. No, ¿verdad? O sí, Entonces, no. Sí, no, no lo divide, entonces serían así. así no. El 1, el 2, el 4 y el 8. Ok, ¿cuántos divisores son? 4. 4. Entonces, tau de 8 es 4. Ahora sí, si yo te pido por sigma de 8, ¿cuánto da? 15. Vamos a ver, 8 y 4 son 12, 13, 14 son 15. Muy bien, entonces, sigma de 8 da 15. Muy bien, muchas gracias, Charon. Voy a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? Vamos a ver si sale por Profe, ahí. ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Pucha vocerón. Este, ¿Cuánto es tau de 10? Eh, Sería de 4 nada más, porque los divisores son 1, 2, 5 y el 10. 1, 2, 5. Muy bien, muy bien. ¿Y sigma de 10? Y ahí sería entonces 18, porque hay que Ujú, sumarlos todos, ¿no? ujú. Muy bien, Pablo. Excelente. Muy bien. Entonces, ven, chiquillos, o sea, el concepto creo que ya lo tienen claro, en el sentido de que hice una muestra con dos. Es representativa, no, no, qué feo. Entonces, bueno, por lo menos ya vimos cómo funciona y cómo se aplica. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Una de las cosas que vamos a ver sobre estas funciones es que yo puedo definir la suma de los divisores propios de n. O sea, este símbolo S de n se llama suma de los divisores propios de n. ¿Ok? Así se llama esa función, la suma de los divisores propios de n. Y se define como sigma de n y le quito n. Vean que, como dijo Pablo y lo dijo Sharon antes, yo cuando calculo sigma de un número le sumo incluso el mismo, pero la suma de los divisores propios de n lo que hace es que toma a sigma y le quita n. Entonces, esto lo que permite es que es un arcaísmo, dice el texto de Walter, le quita la parte alícuota. La parte alícuota es incluido el mismo valor. Entonces, aquí nos permite definir varias cosas que las chicas también nos van a enseñar en el video de lo que se llaman números deficientes, números perfectos y números abundantes. Entonces, en matemática uno dice que un número entero es deficiente si el S de n o la suma de sus divisores propios, que no incluya n, es mayor que n. La suma de sus divisores es menor que n. Un número se llama abundante si la suma de sus divisores propios es, en este caso, mayor que n. Aquí está al revés, chiquillos, la desigualdad, vaya, encontré un error. Y decimos que un número es perfecto si la suma de los divisores propios me da exactamente el mismo número. Por ejemplo, sigma o S de 8, recuerden que S de 8 es igual a sigma de 8 menos 8. Pero sigma de 8 antes lo calculó Charon y sigma de 8 daba exactamente 15. Entonces sería 15 menos 8. Pero si a 15, en este caso, a 15 yo le quito 8, me está dando 7. Y me doy cuenta que 7 es más pequeñito que 8. Observen que yo comparo ese de 8 con el 8. Ese de 8 me está dando 7. Y como 7 es más pequeñito que 8, es decir, la suma de los divisores propios es más pequeñito que el mismo número, entonces decimos que 8 es un número deficiente. Pero observen que en el caso del 12, ese de 12 da 16. Ahí lo pueden probar. Entonces, si yo hago ese de 12, sería sigma de 12 menos 12. En este caso, sigma de 12, lo que me está dando es, vamos a ver, 16, ya me fue. Sigma de 12 son todos los divisores de 12. Ajá. Vamos a ver, 28. Yo creo que es 28. 28 y le quito 12. Ajá, es 28. Sigma de 8 es 28. Ahí lo pueden calcular. 28 menos 12 da 16.
pero como 16 en este caso es más grande que el 12, ¿verdad que estoy comparando el 12? Estoy comparando el 12, entonces decimos que el 12 es abundante. Y en el caso del 6, los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3. Pero si ustedes suman 1 más 2 más 3, da exactamente 6. Entonces decimos que 6 es un número perfecto. Entonces, vean qué interesante. Uno puede definir los números en términos de la suma de sus divisores. Y, por ejemplo, aquí tenemos una pincelada de lo que son números perfectos, abundantes y perfectos. De hecho, los más raros son los perfectos, porque solo se han encontrado como 4 o 5 a punta de computadoras. 6 es uno, 128 es otro, y ya el que sigue es como 10,000 y algo. O sea, los perfectos, lo que pasa es que se ha demostrado, si mal no me equivoco, que hay infinitos números perfectos, pero encontrarlos es muy difícil. No, al contrario, no se ha podido demostrar que hay infinitos números perfectos. Y se encuentran, están muy separados, pero bueno, creo que hay un premio de $1,000,000 por si alguien se quiere dedicar a encontrar números perfectos. Bueno, ok. Fuera de este comentario, chiquillos, entonces vamos a hablar sobre sigma y sobre tau. Y vamos a ver si existen fórmulas para calcularlos más rápidos. Es decir, para no andar contando y buscando la cardinalidad respectiva de los conjuntos de sus divisores. Entonces vamos a ver un lema que es muy interesante y nos dice dos cosas. Nos dice que tau de n va a ser k más 1 y sigma de n es p a la k más 1 menos 1 entre p menos 1, siempre y cuando yo tenga que n es igual a p a la k. Entonces, si yo tengo que n es una potencia de un número primo, puedo encontrar esos dos resultados. Entonces, veamos la prueba. Veamos la prueba de esto. Entonces, en primer lugar, para la primera situación, los divisores, los divisores de los divisores de P a la K son, ¿y quiénes serán los divisores de P a la K? Voy a preguntarle a ustedes. Esteban, ¿cuáles son los divisores de 5 a la 3? O hagámoslo más Eh, chiquito. O hagámoslo más chiquito. No, no importa, 5 a la 3. ¿Quiénes son ay, los divisores de 5 a la 3? es Ujú, ujú. 5 a la 3 es 125. Ajá, de 125. ¿Quiénes serían los divisores de 125? Pues sería 1, Ajá, sería el 1, 5, 5, 10. 10. De los múltiplos de 5 eran, ¿verdad? Ajá, son todos los múltiplos de 5. Ah, 10. El 15 lo divide. a ver, no. No, el 10 lo divide. Eh, uy, no, tampoco, mentira. No, no, mentira, ¿verdad? No, Entonces, el 1 y el 5 sí, pero el 10 no, ni el ajá, ajá. 15. ¿Cuál será otro divisor de 125? Mm, Pues 25 supongo, ¿no? Ajá, el 25. Ah, pero el 25 es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Ok. ¿Y cuál es otro Eh, divisor? Supongo que 5 a la 3. Muy bien, entonces los divisores de 5 a la 3 son el 1, el 5 al cuadrado y el 5 a la 3. Vea que Ajá. hay 4 divisores. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien, voy a preguntarle a Mariana. Mariana, ¿cuáles son los divisores de 7 a la 4? 1, El 1, 7, ajá, 7 a la 2, 7 a la 2, muy bien. 7 a la 3 y 7 a la 4. Muy bien, ¿cuántos divisores? 5. 5 divisores. De ahí, chiquillos, entonces, si yo tengo P a la K divisores y ya yo sé que P es primo, ¿cuántos divisores tiene P a la K? ¿O cuáles son los divisores de P a la K? De ahí, no sé, le voy a preguntar a Joseph, ¿cuáles serían los divisores de P a la K? Siguiendo la idea de los ejemplos. Eh, Sería, pues, dipear acá. Ajá, hagámoslo ordenado.
O sea, ¿cuál es el primer Ah, divisor de P a la K? de ahí 1. El 1. Ajá, ¿quién más? Puña, no sé, pero a ver, Ve al 5 a la 3. El 5 a la 3 generó el 1, el 5 a la 2 y el 5 a la 3. Ve al 7 a la 4. Generó el 1, el 7 a la 2, el 7 a la 3, el 7 a la 4. Entonces, ¿cuáles serían los de P a la K? vamos a ver. O sea, tendría que restarle algo acá, pero es que no sé qué restarle. No hay que restar. Ah, Vea, hagámoslo natural. El 1, P, ¿verdad? sí, P, ok. P al cuadrado. Ah, ok. Ok, luego P a la 3. ¿Y cuál es el último? Sí, P a la K. Ajá, P a la K. ¿Y cuántos divisores son? K más 1. Ajá, muy bien. Hay K más un divisores. Y ya se resolvió el primer teorema. El primer teorema, bueno, el primera parte del lema. Por lo tanto, ¿quién va a ser tau de n? K más 1, ¿no? K más 1, ya, eso es todo. Entonces, tau de n es tau de P a la K. Pero ya lo que vimos es que con solo hacer estos ejemplos, usted siempre va a encontrar K más 1. O sea, P a la algo siempre tiene K más un divisores. Y eso fue contar los divisores. Ya resolvimos eso. Ahora sí, vamos con la parte 2. En la parte 2, ya yo conozco que hay K más un divisores. Pero ¿qué era sigma de n? ¿En qué consistía sigma de n, chiquillos? ¿Qué es lo que hace esta función? Pues bien, si ustedes se acuerdan, hay que sumar los divisores de P a la K. Entonces, esta función hay que hacer 1 más P al cuadrado, puntos suspensivos, más P a la K. ¿Y alguno le recuerda a qué se parece esta suma? De hacer 1 más P al cuadrado, más P a la K. Preguntémosle a Brandon. Brandon, ¿esa suma le recuerda algo? 1 más P a la 2, más P a la K. Inducción, tal vez. Ah, A inducción, tal vez. no, algo más específico. Tiene una forma muy bonita, como que va así, R a la 0, R a la 1, R a la 2. No sé si se acuerdan de la parte de series, de sumas. Preguntémosle a Carla. Carla, ¿usted se le aparece algo? Esa suma. No, profe, no recuerdo. Qué chiste. Bueno, no importa. Esta suma es lo que se parece a una suma geométrica. Se parece a una suma geométrica. Entonces, el concepto que quiero que recuerden es que si yo hago esta suma, esto es lo mismo que tener 1 menos P a la K más 1 entre 1 menos P. Pero si yo saco un menos a factor común, es lo mismo que tener 1 menos P a la K más 1. Saco un menos, me queda menos 1 más P. Cancelo los menos y me queda P a la K más 1 menos 1 entre en P menos 1. Y con esto ya demuestro el teorema. ¿Sí se acordaron de eso? De esa sumilla geométrica. ¿O no? ¿Nunca lo vieron? Esteban, ¿lo vieron? Esteban. ¿Por qué pregunta a mí? Qué barbaridad. Debe que preguntar. Sí lo vimos, pero yo no me acordaba, lo vimos con Ismael. Ah, voy a regañar a Ismael. Sí, regáñelo, porque yo me quedé en ese curso, qué barbaridad. Ay, hijo de pucha, sí, suma geométrica. Voy a hacer un paréntesis para demostrarles esa suma, porque la idea es que la tengan clarita de cómo se hace. Entonces, voy a compartir una pizarra, voy a compartir la pizarra, pero para hacer ese paréntesis, y yo guardo esta captura. En matemáticas, una suma se dice geométrica o progresión geométrica si yo la puedo escribir como 1 más R a la 2 más R a la 3
más R a la K. Pongámosle R a la K. Pero vean cómo se calcula la fórmula. Esta fórmula es S, pero a alguien se le ocurrió, no me acuerdo si fue a Gauss, que multiplicó. Gauss tiene varias fórmulas, pero no me acuerdo si es de él. Entonces, multiplicamos por un menos R a ambos lados y me queda menos R más menos R al cuadrado más menos R al cubo más menos R a la 4 más el anterior que estaba aquí era un R a la K menos 1. Cuando le multiplico el menos R, me va a quedar menos R a la K. Y a este último que teníamos, al multiplicar el menos R, queda menos R a la K más 1. Pero, ¿qué pasa si yo sumo estos dos resultados? Vean que el 1, ay, perdón, chiquillos, se alteró aquí el Wolfram. Vamos a ver, se me perdió el zoom. Ajá, aquí, ok. Entonces, si yo hago la suma, observen que esta R se va con esta R. Este R2 se va con este R2. Este R3 se va con este R3. Y así se van todos. Inclusive, este se va con este. Los únicos que se sobreviven a la suma son los extremos. Entonces, aquí me queda S menos RS. Y eso es igual a 1 menos R a la K más 1. Pero vean que yo puedo sacar una S a factor común y me queda que S por 1 menos R es 1 menos R a la K más 1. Esto está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me queda que la suma es 1 menos R a la K más 1 entre 1 menos R. Y por lo tanto, la suma de 1 más R2 hasta R a la K es lo mismo que 1 menos R a la K más 1 entre 1 menos R. Ahora sí, ya les hice un resumen rápido de qué consistía la fórmula. No sé si tienen dudas con esa formulilla, chiquillos. Lo que les acabo de mostrar es cómo se deduce. Pero sí, se ve como en análisis. Ya no me acuerdo cuál análisis se ve. Ya ni me acuerdo. Bueno, pero cualquier cosa, ya guardé la captura de pantalla por si la ocupa. Bueno, devolvámonos al PowerPoint. Entonces, fuera de esa acotación, esto que está de aquí a aquí es una fórmula. Fórmula demostradita. Demostrada. Ok, entonces es importante conocerla. Pero bueno, ya ahí sabemos cuánto es el resultado. Entonces voy a preguntarle a alguno de ustedes. Vamos a ver, chiquillos. Entonces, ¿quién sería tau de... Ajá, vamos a ver. Estoy haciendo mal, vamos, 3 al lado. Ok, ¿cuánto sería tau de 81? Voy a preguntarle entonces a Ismael. ¿Quién sería tau de 81? De profe, 81 sería 9 a la 2. Ajá, 9 a la 2. Y Descompóngalo más. sería 3 a la 2 a la 2. Ajá, que sería 3 a la 4. Ah, Sí, muy bien. Y ahora sí, aplique el lema. Entonces, 4 más. Ajá, sería 4 más 1. O sea, tau de 81 es 5. Muy bien. Y Ismael, ¿quién sería sigma de 81? De acuerdo con el lema. De ahí sería igual a agarrar 3 a la 4. O sea, sigma de 3 a la 4. Y sería 3 a la 5 menos 1. Entre 3 menos 1. ¿Cuánto te da 3 a la 5? 3 a la 5, 243. Ajá, 243. Menos 1 entre 2. ¿Cuánto te daría? 242 entre 2 sería 121. 121. Muy bien. Pregunta para vos. ¿81 es un número perfecto, abundante o deficiente? No sé, profe. Agarre 121 y quítele 81. ¿Cuánto te da? 40. Muy bien. ¿Cómo es 40 con respecto con 81? ¿Quién es más grande? ¿40 o 81? De 81. Entonces quiere decir que 81 es un número deficiente, porque
la suma de sus divisores, excepto el 81, por eso le resto 81, dio más pequeño que 81. Ujú. Entonces 81 es deficiente. ¿Sí me entendiste? Sí, profe. Sí, entonces nada más sume los divisores y si te preguntaran eso, si es abundante, perfecto o deficiente, a sigma quítele el número que estás usando y fíjese en el resultado. Si es más grande que 81, es más pequeño que 81 o da exactamente 81. Muy bien, gracias, Ismael. Muy bien, chicos, entonces, ok, vean que pueden ir preguntando porque son funciones exóticas estas carajadas, entonces para que lo tengan muy clarito. Vamos a ver entonces, la prueba aquí no es técnicamente una prueba, pero vamos a probar que tau y sigma son multiplicativas. Esta queda de ejercicio. Está como para examen, no muy mal. Pero vamos a hacer la prueba de cómo se prueba, valga la redundancia, de que tau es multiplicativa. Muy parecido a lo que quisimos hacer con phi de Euler. Entonces, vamos a darnos un ejemplo para que vean cómo es que funciona. Entonces, vamos a usar otra vez el 4 y el 9. Entonces, voy a decirme que sea n igual a 9 y m va a ser igual a 4. ¿Ok? Entonces, vean que el máximo común divisor entre 4 y 9 es exactamente 1, como pide la hipótesis de este lema, es decir, son primos relativos. Y luego hacemos un arreglo rectangular. Entonces hacemos un arreglo rectangular. Entonces, ¿cómo va a ser el arreglo? Entonces, vamos a hacerlo por filas y por columnas. Aquí yo voy a agregar en las columnas el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, aquí coloco los valores de m. Y aquí voy a colocar en las filas los valores de n. Muy bien, entonces aquí n y aquí los n. Entonces aquí voy a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y lo que vamos a ver es que le voy a prestar atención a las multiplicaciones. Vea que aquí yo tengo 1 por 1, aquí yo tengo 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Vean que por aquí tengo el 3, tendría 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y 3 por 4. Y por aquí abajo tendría el 9 por 1, el 9 por 2, el 9 por 3 y el 9 por 4. Yo sé que puedo hacer todos los demás cálculos, pero vean que las únicas filas que en consideración con las filas que inician con 9 o tienen divisores de 9, van a ser la fila 1, van a ser la fila 3 y la fila del 9. Entonces, solo esas filas las he dejado marcadas porque no generan los divisores del 9. Entonces, escoger la que tiene divisores de 9. Entonces, se escogen los divisores del 9. Muy bien. Y como ya yo tengo los divisores del 9, ahora vean que 4 y 9 son primos relativos. Entonces ahora solo marcamos las entradas que dividan a 9 y que dividan a 4. Entonces, ya tengo las que dividen a 9. Ahora, en este caso, vamos a escoger las que simultáneamente también dividan a 4 y a 9. Entonces, para que me entiendan, la fila 1 nosotros la vamos a dejar. Vamos a dejar la columna 1 porque de ahí, de todos los posibles valores con 4, yo me doy cuenta que el 1 divide al 4 y también el 1 divide al 9. Entonces, lo mismo pasa, entonces quiere decir que esta fila se queda. ¿Ok? Esta fila se queda. La fila del 2 también se queda porque el 2 es un divisor del 4. Y estos numeritos también dividen al más grande, que era el 36, al hacer 4 por 9, que es 36. En el caso del 3, el 3 no divide al 4. El 3 no es un divisor del 4, entonces ese lo desecho. Pero el 4 en sí mismo sí me funciona, porque el 4, o esta tabla, o estos valores, sí funcionan. Entonces, en otras palabras, vean que aquí yo escojo los divisores del 9, y en resumen, se escogen los divisores del 4. Se escogen los divisores del 4.
Entonces, la tabla que ustedes tienen acá se transforma en la siguiente tabla. Se transforma en la tabla que tiene en columnas el 1, el 2 y el 4. El 1, el 2 y el 4. Escojo las que tiene el 1, el 3 y el 9 y solamente me quedo con 1 por 1, me quedo con 1 por 2, me quedo con 1 por 4, me quedo con 3 por 1, con 3 por 2, con 3 por 4, 9 por 1, 9 por 2 y 9 por 4. Entonces, lo que me interesa es que vean que si yo hablo de tau y yo quiero ver quién es tau de 4 por 9, me doy cuenta que esto es tau de 36. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero saber quién es tau de 36. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, yo lo que voy a expresar es que esto sería tau de 4 por tau de 9. Entonces, ¿quién es tau de 4? Bueno, tau de 4 me dio 3, porque quiere decir que había exactamente 3 divisores para el 4. Y tau de 9 me está dando 3, porque son 3 divisores para el 9. Entonces, 3 por 9, perdón, 3 por 3 me está dando 9. Y tau de 36, uno lo puede verificar, también en 9. Entonces, vean lo que se hace. Técnicamente es un arreglo donde se cumplan esas dos condiciones. ¿Ok? Esto es para la función tau. La de sigma es algo similar, pero pensando en la suma. ¿Ok? Igual, uno la puede encontrar resuelta en internet, en el libro de Murillo, de los libros que les he mandado, ahí uno la puede encontrar resuelta. Entonces, ¿cómo es la prueba? Entonces, la prueba, de acuerdo con el ejemplo, es que dice, hacemos un arreglo rectangular, hacemos un arreglo rectangular que contenga los números menores e iguales a m, en este caso por columnas, puede ser por filas, no importa, y la misma idea con los números menores e iguales a n, en este caso por filas. ¿Ok? Entonces, las únicas filas son las únicas filas en consideración que consideramos, son las filas que inician, con un divisor de 9. Bueno, de 9 no. En este caso, con un divisor de n. Vamos a ver. Con un divisor de n. Luego solo marcamos las entradas, de sub i por d sub j. Si d sub i divide a n y d sub j divide a m. Lo cual queda un arreglo, lo cual se condensa en un arreglo, tau de n por tau de n. Lo cual prueba que tau de m por n es igual a tau de m por tau de n. Y listo, chiquillos, o sea, no hay que hacerle nada más. O sea, es guiándonos con la idea del ejemplo para entender de que la forma en que se disponen los números, solamente se quedan los divisores del 9, solo se quedan los divisores del 4 y se procede igual. Vean que ahí yo los multipliqué porque estoy haciendo uno por uno. En el caso de sigma, lo que tienen que contemplar es la multiplicación de la suma de los divisores. Entonces, obviamente que las entradas van a ser diferentes, pero es nada más de arreglarlo. Muy bien. No sé si tienen dudas hasta acá.
Bueno, ahí, veamos un ejemplo. Chiquillos, entonces voy a preguntarle a Paola. Paola, entonces, ¿cómo calcularías tau de 10? Bueno, tau de 100 mejor. Primero tengo que sacar los divisores, ¿verdad? Sí, use el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cómo se descompone tau de 100? 10 a la 2. Ajá. Sí, muy bien. Entonces, 10 a la 2. O sea, trate de sacarle todo. O sea, es como exprimir un papel eso. Pero para ver, porque se me desconfiguró la cosa esta. Entonces, eso sería tau de 10 al cuadrado. O sea, tau de 10 por 10. Ajá. ¿Puedes descomponerlo más? Como 5 por 2. ¿Sí? 5 por 2. 5 a la 2 por Ajá, 2 sí. a la 2. 5 a la 2 por 2 a la 2. Muy bien. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 5 al cuadrado y 2 al cuadrado? Tiene que ser 1. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si usted quiere calcular tau de 5 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿cómo se descompone? ¿Cómo fue, profe? Sí, el teorema este que vimos, o sea, dice que tau es multiplicativa, entonces, ¿cómo se descompone? Es decir, esto. Como 5 por 2. No, nada más hágale tau de 5 al cuadrado por Ajá. tau de 2 a la 2. Ah, ok, ajá. Eso es. Ahora sí, ¿quién era tau de 5 al cuadrado? Era. Yo le ayudo, 2. yo le ayudo. No, Vimos esto. ¿Quién es tau de P a la K? era K más 1. Ajá, muy bien, es K más 1. Entonces, ¿quién es tau de 5 al cuadrado? 2 más 1. Ajá, 2 más 1. Multiplicado por tau de 2 a la 2. ¿Que quién sería? 2 más 1 también. Ajá, 2 más 1. ¿Y eso cuánto te da? 9. Ajá, muy bien. Y ya calculaste tau de 100, que tau de 100 es 9. Aquí. Muy bien, gracias, Paula. Un gusto, bro. Muy bien, vamos a hacerlo con otro elemento. Vamos a preguntarle a Alex. Alex, ¿cómo calcula tau de 100, sigma de 100 entonces? Alex. Se me acaba de pegar la compu, profe. Está bien, está bien. Y sería igual sigma de 10 por 10. Bueno, sigma de 10 por sigma de 10. Ajá, sigma de 10. No, pero todavía no lo puedes hacer así. Tienes que descomponerlo. O sea, tendrías que hacerlo como 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Llegar hasta ese punto. Ok. Porque el teorema solo funciona si el máximo común divisor entre ellos es 1. O sea, son primos relativos. ¿Y ahora sí? ¿Cómo quedaría sigma de 5 al cuadrado por 2 al cuadrado? Entonces sería sigma de 5 al cuadrado por sigma de 2 al cuadrado. Ajá, muy bien. ¿Y quién es sigma de 5 al cuadrado? Ay, profe, se me olvidó la fórmula esa. Vamos a ponerlo por acá. Si usted tiene sigma de P a la K, recordate que esto era P a la K más 1 menos 1 entre P menos 1. Ok. Entonces sería 5 a la 3 menos 1. Sobre 5 menos 1. Multiplicado por 2 a la 3 menos 1. Sobre 2 menos 1. Muy bien. ¿Cuánto te da 5 a la 3 menos 1? 124. Ajá. Entre 4. 4 por 7 entre 1. Ajá, muy bien. ¿Y eso cuánto te da? Y para ver, buscar un cálculo. 217. 217. Muy bien.
Listo, gracias Alex. Entonces, sigma de 100 es exactamente 217. Entonces, vean que con el teorema, al saber que tau y sigma son multiplicativas, podemos generar ese tipo de resultados. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Esto estaba muy bonito, el tema de hoy estaba, dijo. No, mentira. Ya nos queda este teorema. Ahora sí, con los lemas que vimos, ya podemos probar este teorema. Vean que este teorema es muy lindo porque nos dice que si implementamos el teorema fundamental de la aritmética, podemos calcular tau de n y sigma de n como esos dos fórmulas o esos dos resultados que están aquí. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Muy parecido a lo que hemos explorado. Entonces, como P sub 1 de K sub 1, P sub 2 de K sub 2, hasta P sub 3 de K sub 3 son primos relativos, son primos relativos 2 a 2, entonces, primero, ¿quién es tau de n? Bueno, resulta y sucede que tau de n es tau de P1 a la K sub 1 por tau de P sub 2 a la K sub 2 por tau de P sub 3 a la K sub 3 y así hasta tau de P sub S a la K sub S, y ya sabemos que esto, cada tau de cada uno de ellos es K sub 1 más 1, K sub 2 más 2. En particular esto va a ser K sub 1 más 1, K sub 2 más 2, así hasta llegar a K sub S más, aquí es más 1, perdón chiquillos, aquí hay un error, aquí es un 1, porque solo se le suma una unidad. Entonces ya ahí técnicamente, al ser tau multiplicativa, podemos llegar a este resultado. Esto es lo mismo que decir que esta es la productoria desde igual 1 hasta S de los K sub I más 1. Es otra forma en que puede aparecer ese teorema. En el caso de la número 2, es la misma idea. Entonces yo quiero calcular sigma de n, pero sigma de n es el sigma de P sub 1 a la K sub 1 por el sigma de P sub 2 a la K sub 2, puntos suspensivos, por el sigma de P sub S a la K sub S. Entonces, ya sabemos por la fórmula anterior que solamente para él, esto es lo mismo que tener P, esto es lo mismo que tener P a la K sub 1 más 1 menos 1 entre P menos 1. Bueno, aquí sería P sub 1, ¿ok? Multiplicado por P a la K, sería P a la K sub 2 más 1 menos 1. Y esto lo tenemos que dividir entre P sub 2 menos 1. Aquí le está faltando un más 1, chiquillos, porque si no, no sale. Por puntos suspensivos, PK sub S más 1 menos 1 entre P sub S menos 1. Que al final esto es una productoria desde igual 1 hasta S de esta estructura de la PK sub I más 1 menos 1. Todo eso entre P sub I menos 1, que es exactamente lo que dice esa parte del teorema. Entonces, lo que estamos concluyendo es lo que ya sabíamos, o bueno, estábamos especulando al ser ambas funciones multiplicativas. Entonces, vean qué interesante. Tenemos dos fórmulas generales para calcular tau de n y sigma de n. Y ya con esto tenemos las demostraciones iniciales de estas dos funciones. Las dos funciones se utilizan para poder determinar o contar la función pi de n, que es la que distribuye la cantidad de números primos. Por eso es que uno hace una inversión en este tipo de resultados. Pero bueno, por la situación que pasó, pues no podemos avanzar más allá de eso. Por eso es que a ustedes les va a tocar como asignación 5 la última investigación. Bueno, chiquillos, entonces terminamos por acá. Técnicamente, pues lo que les queda es hacer estos ejercicios. Todos los ejercicios de alguna otra manera no son difíciles, pero sí son interesantes. Esto fue lo que les dije yo, que probaran que sigma es multiplicativa. Que está aquí, esta es la demostración de que sigma m, esta ya la hicimos. Esta no sé por qué la metí, bueno, no importa, traten de hacerla de nuevo.
Esto es una ecuación usando la función sigma de x. Traten de buscar resultados de internet para poder entender cómo se resuelve una ecuación de este tipo. Más bien, ya yo tengo la suma de divisores, ahora cómo encuentro los divisores. O sea, los números que generaron esa suma de divisores, pueden ser que sean varios. Pero bueno, traten de buscarlo en internet. Igual creo que el viernes vamos a hacer una aseveración sobre esto, un ejercicio de este tipo. Bueno, esto es calcular tau de 90 factorial. Ya ustedes tienen una herramienta. Y la que es muy interesante es esta otra que la suma de los tau desde 1 hasta n es equivalente a tener la suma de las partes enteras. Entonces es un ejercicio también muy bonito que relaciona este tipo de funciones. Que a eso se lo subí en la práctica 4, que tiene estos mismos ejercicios, son los únicos que hay, porque Chinchilla quedó en que iba a planear la clase, la clase extra. Es decir, la clase que hay que hacer ejercicios de esta naturaleza. Bueno, chicos, entonces ya saben, técnicamente el viernes terminamos. Recuérdense que tienen asignación 5. Esa asignación 5 cierra para el miércoles. Cierra para el miércoles de la otra semana. Es hacer una presentación de lo que ustedes encuentren. Vean que es presentación, no es un trabajo por escrito. Es como estos PDFs que tengo yo, donde va apareciendo la materia y lo pueden hacer igual en grupos. Es muy libre. En realidad es como terminar de amarrar todo lo que hemos visto con congruencias y este tipo de funciones para poder entender la distribución de los números primos. ¿Cómo saber si un número es primo, es compuesto? Con todas estas ideas. Entonces yo ahí les di las indicaciones en la asignación respectiva. Bueno, chiquillos, entonces quedamos por acá. Muchas gracias. Cualquier duda ahí me están preguntando entonces. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Bueno, chao, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Oiga, profe.